Gracias. ¿Yo me veo derecho o me veo chueco? ¿Soy derecho? Sí. No va, está chocando. Sí, se ve como... Te ves de cabeza, bueno, lateral. ¿Quién qué pasó? Izquierdo, listo. Es que siempre lo pongo así en horizontal. Ah, quizás por esto, ¿no? Se lo lleva al otro. Bueno, vamos a dejar así para no retrasar más la clase. Pues luego estos cambios que tiene la plataforma o ajustes o actualizaciones y genera estas dificultades. Pues muy agradecido que haya tenido esta paciencia para afrontar estas dificultades técnicas. Ya estamos aquí. Saludo a Omar, saludo a Dante, saludo a Magdalena, saludo también a Alan, que veo aquí, a Hugo. Bueno, sí, creo que hay alguien más por ahí, pero bueno, David, me parece, ¿no? Saludos a todas y a todos. Vamos a iniciar esta clase. Les comento que Héctor también está por ahí. En el temario, yo me adelanté una clase. Seguro ya lo habrá notado, ¿verdad? Yo tenía que hablar de las nociones de epistemología. Es que contan cada versión de la agenda y entonces terminé hablando de la clase que hoy teníamos que haber hablado. Tiene eso dos ventajas. Yo después lo estuve analizando y ahora pues justo les traía una propuesta, ¿no? Como un recurso, un modo de, digamos, suplir la clase que faltó sin de alguna forma afectar pues ya el avance que se ha tenido, ¿no? Entiendo que ayer tuvieron clase con el maestro Darío Mora y hablaron sobre epistemología jurídica. Yo empecé hablando sobre ya como epistemología jurídica de lleno y hicimos este ejercicio con Antígona, que era justo pues digamos, esta clase de hoy, ¿no? Pero eso creo que puede tener dos ventajas. Una es que quizá ustedes ya fueron a ver Antígona, o sea, ya fueron a leer, fueron a darse algún clavado sobre la red y empezaron a ver sobre esta particular obra de la dramaturgia de la literatura jurídica. Y entonces se me ocurría que esta clase lo que vamos a hacer es unos enlaces, o sea, es decir, vamos a hablar de las nociones básicas sobre epistemología y tratando de discurrir si es posible una epistemología jurídica y en qué consistiría, ¿no? Entonces ya teniendo como, como de respaldo, pues todo lo que ya se dijo en este punto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar, como siempre, igual pues pueden abrir sus micros, pueden alzar sus manos, pueden manifestar cualquier situación que ustedes así deseen, ¿no? Insisto, me encantaría sobre todo saber si ya se acercaron a Antígona, ¿no? Porque eso podría servir bastante también para el ejercicio que hoy vamos a intentar, ¿no? Bueno, seguramente por las diferentes experiencias que ustedes habrán tenido previo a este diplomado, o sea, me refiero a quizá alguna clase, quizá alguna lectura, seguramente pues se inscribieron en un diplomado en el que ustedes ya más o menos tenían una noción de epistemología, o sea, ya ustedes manejaban una idea, ¿no? Y aquí es muy interesante porque incluso empezamos con los nombres. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una definición, entre una noción, entre un concepto? Y la verdad es que casi nadie se detiene o repara en estas posibles diferencias. Yo soy de la idea que cuando uno se involucra en cuestiones o temas filosóficos, pues obviamente tenemos como uno de los antecedentes y una de estas ramas, ¿no? De estos saberes en las etimologías, ¿no? Es decir, pues por algo existe una palabra para cada cosa, ¿no?
Y esto ya tiene que ver con la epistemología, por ahí les recomiendo un libro que es muy didáctico en este aspecto, de Michel Foucault, ¿no? Las palabras y las cosas. Y ahí ya empezamos justo a discurrir sobre qué es la epistemología a propósito de noción, concepto y definición. Yo les voy a decir lo que para mí etimológicamente significa cada una de estas cosas y por qué es importante abordarlo desde, o sea, doblemente, ¿no? O sea, desde cuál es el concepto, cuál es la noción y cuál es la definición de epistemología y por qué hacer este ejercicio, ¿no? O sea, por qué eso es un ejercicio epistemológico, por qué se van relacionando todos estos temas. Pudiera parecer intrincado, complicado, confuso, ¿no? Pero yo creo que lo que aquí debe mediar es una especie de honestidad, ¿no? O sea, es decir, eh, manifestar cuál es el punto de partida de alguna palabra para referirse a algún objeto o idea y entonces a partir de ahí se genera un consenso y a partir de ese consenso se empieza a construir. Creo que esto es lo fundamental dentro de lo que hoy llamamos constructivismo, que curiosamente es una corriente epistemológica, ¿no? Es decir, cómo llegamos al conocimiento, llegamos de manera colaborativa. Y eso es lo que hoy llamamos sociedad del conocimiento, que es absolutamente un concepto epistemológico. Entonces, ¿cómo llegamos a un concepto? A través de un consenso, a través de un proceso colaborativo donde vamos construyendo justo un concepto. Ya me estoy refiriendo, y por eso sugerí ser honesto, a concepto. Concepto para mí en su etimología más sencilla, que tiene que ver con una metáfora, la de la concepción, concebir, significa como lo expresó Sócrates en su método mayéutico, justo es dar a luz, ¿no? Una idea, o sea, es decir, que surja un algo que está describiendo, que está sugiriendo una relación con un objeto o una idea, ¿no? Entonces, concepto, pues eso, es cómo lo concebimos, ¿no? Cómo lo concibes es cómo lo llevas a la luz. ¿Cómo lo llevas a la luz? Pues cuando lo empiezas a describir, cuando lo empiezas a ejemplificar, cuando lo empiezas a relacionar. Entonces aquí pues hay unas cosas bien, bien interesantes, porque cuando relacionamos, comparamos, ven qué interesante, ¿no? Extrapolamos, porque también decimos se parece a, y generamos una metodología que normalmente le llamamos analogía, ¿no? O sea, es decir, porque asimilamos, ya estoy utilizando otra palabra, ¿no? Cómo ese relacionamiento nos lleva a asociar, ¿no? Incluso aquí todavía hay una cosa más sofisticada. Aquí nos podemos estar horas, ¿no? Que tiene que ver con la semántica o la fonética, ¿no? Porque cuando relacionamos y expresamos para que ese código a través del cual nos comunicamos tenga un sentido, ese código tenga un sentido, pues sí tiene que asociar con sonidos, ¿no? Y eso antiguamente se le atribuía o tiene una expresión que se llama onomatopeya. Suena muy rimbombante, pero no es otra cosa más que los sonidos engarzados o articulados de una manera representan o evocan a ese concepto. Me voy otra vez así, ¿no? Como en cámara lenta, ¿no? Los sonidos representan o evocan a ese concepto, ¿no? Entonces, en un principio se trataba de buscar sonidos que se asociaran con las ideas o con las cosas que esos sonidos representaban, ¿no? Entonces, esto porque para que fuera más fácil la asociación, que cuando el sonido evocara, incluso a nivel emocional, tú pudieras relacionarlo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el más sencillo, ¿no? En náhuatl, atl significa agua, y atl es el sonido que hace el agua al caer, ¿no? Una gota. Plup, 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 plup. Entonces, lo más fácil es decir atl, agua, ¿no? Lo que cae.
lo que cae y bueno, esas gotas que caen en un río, en una cascada, ¿no? Entonces, eso de inmediato el cerebro lo conectaba. Esa era la intención. Con el paso del tiempo todo eso se perdió. O sea, eso es la ventaja de la cultura. O sea, la ventaja de la cultura es que estas estructuras de conocimiento se van sobreponiendo. Y otra vez estamos en términos epistemológicos. Esas estructuras se van sobreponiendo y generan un sistema que se llama así, sistema de pensamiento, ¿no? Con el paso de los años, nosotros llegamos a atajos a través de los cuales muchas de estas operaciones mentales nos las ahorramos. Ya no pensamos, ya no asociamos. Ahora que se redescubrieron que fíjense, que se redescubrió esta cuestión emocional, que hablamos de la inteligencia emocional, muchas culturas antiguas lo hacían cotidianamente, ¿no? O sea, trataban de tener este equilibrio entre el conocer y el sentir. Después nosotros lo perdimos y definitivamente lo obviamos con el racionalismo. O sea, en el siglo XIX, siglo XVIII, se insistió mucho que había que sobreponer la razón por las emociones. Y eso nos llevó a ese hiperracionalismo que durante la posmodernidad pues fue de alguna manera deconstruido, ¿no? Entonces hoy decimos, es importante volver a esas operaciones en las cuales asociábamos las emociones con las percepciones, con las experiencias, con las vivencias, y todo esto, insisto, se ha ido construyendo, pero justo hoy las neurociencias dicen, quizá eso no se perdió del todo, está en nuestra corteza cerebral, de alguna manera, ahí en una especie le llaman pues eso, arqueología cerebral, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos como hacia adentro de nuestro cerebro, nos daríamos cuenta que aquí también hay toda una discusión, pero bueno, toda esa evolución del cerebro hizo que toda esa síntesis nos llevara a ser más pragmáticas para cortar el tiempo y las distancias en estas operaciones, pero que al final allí están en algún modo, ¿no? O sea, están de manera positiva o de manera negativa, como le llaman en los atavismos, ¿no? Atavismos, que eventualmente pues salen a relucir, ¿no? Y salen a relucir a través de sesgos o de preconceptos o de prejuicios. Entonces, esto es sumamente interesante porque de alguna manera todas estas palabritas, conceptos que he estado manejando, pues en una actividad intelectual pueden estar coincidiendo de manera muy vertiginosa. O sea, nosotros ahora en una clase como esta lo estamos tratando de analizar, ¿no? Estamos tratando de utilizar un método analítico, ¿no? O sea, de tratar de decir, a ver, esto se llama así, esto se llama así, ¿no? Fíjese, y ni siquiera me he referido a las otras dos palabras, ¿no? Estoy solo hablando de concepto, ¿no? Ya con concepto salió un montón de otras cosas, ¿no? Noción para mí es la acepción, ya usé otra acepción. Noción para mí es la acepción más genérica, más abstracta, más compartida, más colaborativa, y que tiene menos como compromiso epistemológico, ¿no? O sea, noción, cuando decimos nociones, pues como la idea que me surge cuando escucho una palabra, ¿no? La idea que me viene a la cabeza cuando veo un objeto y lo quiero asociar, ¿no? Entonces, nociones como la parte, yo diría, más espontánea, esa palabra me gusta, ¿no? Entonces, como que la noción es menos comprometida, ¿no? Yo tengo una idea de, ¿no? Entonces, la noción, casi no se usa noción, ¿no? Noción de no se escucha, ¿no? Casi siempre es dame el concepto. Y así como, digamos, noción es la más vaga, concepto quizás es el intermedio, del otro lado, definición para mí es
es la acepción más acotada, ¿no? La más circunscrita, circunscrita, porque incluso, o sea, dentro de su etimología está eso, ¿no? Definir, poner los límites, definir, poner los límites. Por eso es que en los manuales, en la didáctica, en la pedagogía, se prefiere eso, definir, ¿no? Entonces, cuando dicen, dame la definición de epistemología, pues uno esperaría una acepción estructurada, una acepción sintética, una acepción, yo diría, dogmática, ¿no? Por eso a mí casi no me gusta la definición, ¿no? Y en cambio, noción, me parece, sería algo más como de doxa, ¿no? De opinión, de discusión, de debate, ¿no? ¿Cuál es la noción de? Entonces, bueno, con esto yo diría que como pues, ya muchos filósofos y filósofas lo han expresado, pues las palabras no son inocuas, ¿no? Las palabras, o sea, después de todo este recorrido, yo lo que les podría decir, las palabras son importantes, porque las palabras representan. Bien, esto es una cuestión que incluso a algunos pensadores, no necesariamente filósofos, les ha como impresionado, ¿no? Como a Jorge Luis Borges, ¿no? Que, que incluso dio lugar a una corriente que se llama el nominalismo, ¿no? Es decir, las palabras tienen un poder tremendo, las palabras tienen una magia detrás, ¿no? Hay palabras que cuando se enuncian cambian la realidad. Entonces, esto está desde la mitología griega, ya ven que la habíamos citado en la otra clase, ¿no? Esto está, y había yo sugerido la figura de Hermes como una especie de portador de estas palabras, palabras que los dioses atesoran, palabras que los dioses no dejan escapar, porque si los seres humanos las conocieran, podrían llegar a asumir ese poder, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que está en la cultura, ¿no? O sea, es decir, ese verbo transformador, ese verbo creador. ¿Eh? Está en el Génesis, ¿no? Entonces, en casi todas las culturas, el que podamos manejar un lenguaje, el que podamos utilizar unas palabras, resulta muy importante, ¿no? Hoy, curiosamente, tenemos un debate sobre eso, ¿no? Si las palabras debieran o no tener ese impacto, ¿no? Lo que le llamamos eso sobre el lenguaje políticamente correcto, de alguna manera es retomar esa vieja idea, ¿no? Porque de alguna manera el pragmatismo moderno, el pragmatismo occidental, empezó como a restarle importancia a las palabras, ¿no? Empezó a restarle importancia a la posibilidad de que los seres humanos pudiéramos identificar y relacionar objetos e ideas con palabras, ¿no? Entonces, como ven, o sea, esto tiene un montón de historias y de capas que se pudieran ir analizando, ¿no? O sea, y además que se analizan desde diferentes perspectivas o desde diferentes disciplinas, ¿no? O sea, por ejemplo, ciencias de la comunicación. Las ciencias de la comunicación tienen, la teoría de la comunicación tiene en sus bases todas estas nociones a las que nos hemos ido refiriendo, porque de alguna manera se preocupan por cómo esas palabras construyen mensajes, cómo esos mensajes se envían, cómo esos mensajes se reciben, se decodifican y después generan acciones, ¿no? O sea, porque la comunicación al final de cuentas no es solamente la teoría de cómo se traslada una idea de un ¿cómo se llama? Emisor a un receptor, sino es todo eso, esa semiósfera en la que se desarrolla esa actividad. Y, y curiosamente todas estas nociones están presentes en el derecho, en la justicia. El problema es que, insisto, si de todas las disciplinas ha habido una síntesis, en el derecho es donde más la ha habido, ¿no? No sé por qué, pero la mente del abogado, de la abogada, del jurista, están diseñados para sintetizar, codificar, homogeneizar, ¿no? O sea, para hacerlo todo compacto. Entonces,
muchos de estos procesos los hemos olvidado. Es más, no solo los hemos olvidado, los denostamos, los evitamos, ¿no? O sea, es decir, queremos llegar rápido al resultado y nos cuesta mucho trabajo hacer estos recorridos, ¿no? Estos recorridos que son necesarios, ¿no? O sea, esa es la epistemología. Yo les voy a decir la metáfora quizá más sencilla. La epistemología es como un paseo, es como hacer un recorrido, ¿no? Pero pues hay quien lo hace corriendo, preocupado, preocupada, viendo solo hacia adelante, pues hay quien lo hace detenidamente, ¿no? Disfrutando, respirando del aire, sintiendo la humedad o el frescor que hay en ese momento. Entonces, hay diferentes formas de llegar al conocimiento, ¿no? Yo creería que pues las formas que son más integrales, o sea, las que eh, aprovechan más de nuestras facultades como seres humanos, pues son las mejores, ¿no? Este, de esto hay metáforas tremendas en toda la historia de la literatura, ¿no? Muchísimas. Yo ahorita a ver si ustedes se acuerdan de una y me la comparten, ¿no? Yo me acuerdo una que para mí fue muy emblemática, muy emotiva, pues porque en el periodo de formación que te dejan leer El Principito de Saint-Exupéry, ¿no? Saint-Exupéry es, pues es un literato muy peculiar, ¿no? Porque, pues eso es un, un sujeto que no es reconocido como un gran literato, él era un viajero, él era un piloto aviador, ¿no? Eh, se enamoró de una guatemalteca, salvadoreña guatemalteca, ¿no? Que por eso tantas referencias a los volcanes en su obra. Y luego escribes, o sea, tiene un par de obras, o sea, tiene muy poquita obra, pero pues ¿quién no recuerda El Principito, ¿no? Que se considera pues una lectura para niños, ¿no? Cuando pues él no pretendía eso, pero hay quien dice que El Principito es incluso una obra de filosofía, una obra más compleja, ¿no? Pero bueno, a mí quizá como a muchos y a muchos, pues obviamente me marcó, insisto, por la etapa en la que te lo dejan leer, ¿no? Y este libro, pues trata sobre un asunto muy concreto, ¿no? O sea, es decir, eh, el, es una crítica a la adultez, ¿no? O sea, es decir, es un adulto que se queja de alguna manera de haber perdido su ingenuidad, de haber perdido, esto lo analiza otro filósofo, Lyotard, ¿no? O sea, tiene así escritos de la ingenuidad, o sea, cómo a veces la inocencia y la ingenuidad es necesaria, y cuando se pierde, Saint-Exupéry dice, ese asombro, entonces se pierde esta capacidad de pasear, se pierde esta capacidad de disfrutar del conocimiento, ¿no? Que curiosamente esa es la acepción más sencilla de filosofía, amar el conocimiento, amar la sabiduría, ¿no? E incluso, bueno, pues la crítica de Saint-Exupéry no solo ha sido tomada hacia el adulto concreto, sino de alguna manera hacia la historia de la humanidad que presumió, que soberbiamente creyó haber llegado en la modernidad a su adultez, ¿no? A su madurez. O sea, que se consideraba maduro quien perdía esa inocencia, quien perdía esa ingenuidad y se volvía adusto, se volvía poco emotivo, ¿no? O sea, otra vez la hiperracionalidad, ¿no? O sea, que la modernidad significaba de alguna manera sepultar las emociones, un tipo como de estoicismo, ¿no? De estoicismo. Y que entonces todo lo que significara entretenimiento, diversión, eso, ¿no? Eh, Emocionarse podía ser malo, ¿no? Entonces, también el libro El Principito tiene que ver con eso, ¿no? Fíjense, estoy tomando una referencia literaria, como hicimos en la otra clase, para poder hacer un ejercicio con ustedes, ¿no? En El Principito, por ejemplo, me recuerdo un pasaje que a mí me dejó, insisto, muy tocado, muy marcado,
del tren, ¿no? Casi nadie recuerda ese, hay episodios más, digamos, más, que la gente recuerda con más eficacia, como el caso del zorro, ¿no? Pero la del tren casi nadie se la recuerda. Y bueno, el Principito dice que iba en un tren y que le llamaba la atención que los adultos fueran mirando siempre hacia el frente y los niños eran los únicos que pegaban sus narices a la ventana para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Pues es una metáfora redonda y de lo que es la epistemología, ¿no? O sea, es el adulto concentrado y el adulto también metafórico, ¿no? O sea, también, o sea, esa persona que perdió ese asombro y que entonces solo mira para adelante, va corriendo, ¿no? Porque el tren va siempre para enfrente, va una carrera contra el tiempo y no disfruta, ¿no? El paseo, ¿no? No se asombra, ¿no? Mira una vaca, mira unos perritos, mira ahí una casita, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida, no? O sea, al final, un poco esa es la filosofía. ¿Qué es la vida? Conocer, 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 formarse, ir tal, no sé qué, pasar de esto a otro, a tal, etapa 1, etapa 2, etapa 3, y perdimos la oportunidad de usar ese conocimiento de otra manera, ¿no? Entonces, esa es una crítica tremenda, pues eso, ¿no? A mi parecer, a ese racionalismo a veces enfermizo que nos hace, pues, enfrascarnos en un viaje contrarreloj, sin aprovechar o disfrutar, pues, de ese conocimiento que se va adquiriendo, ¿para qué, no? Para qué. Al final de cuentas, esa sería como una cuestión que la epistemología tendría siempre como una especie de vocación, ¿no? O sea, el conocimiento para qué. Y en la sociedad del conocimiento, pues se insiste mucho que tendría que ser conocimiento con compromiso social, ¿no? O sea, conocimiento para hacer mejor el mundo. O sea, si me exigieran como una conclusión del Principito, es eso, ¿no? O sea, decir, este es un libro para que tú te sientas mejor y puedas contribuir mejor al mundo. No sé, incluso me parece que en algún momento, incluso el Principito puede ser hasta considerado un libro de superación personal, con todo lo que implica hoy, digamos, pues eso, el descrédito que tiene la superación personal. Pero de alguna forma la filosofía, pues es eso, ¿no? Es la elevación moral de las personas, ¿no? Si alguien iba a comentar algo, escuché que abrieron por ahí un micro, ¿no? Pero igual, cuéntenme, a ver, ¿alguien leyó El Principito? ¿Alguien se recuerda algún? Hay otras obras maravillosas, este, de la literatura o de la filosofía que tienen este mismo efecto, ¿no? Que pudiéramos ir compartiendo, ¿no? Así habló Zaratustra, por ejemplo, ¿no? Creo que a muchas personas les marcó ese libro, y que de alguna forma me parece son ejercicios, vamos a decirlo así, contemporáneos sobre esta problematización que estoy haciendo sobre el conocimiento, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en términos de pedagogía, hablamos de conocimiento significativo. Y ahora que está toda la polémica sobre los libros de texto, creo que es muy importante este concepto, ¿no? Porque ciertamente el sistema, las propuestas educativas que hasta hoy hemos tenido no, nos han generado más, ¿cómo podríamos decir? Bueno, insisto, Michel Onfray o eh, Rancière o todos estos filósofos de la pedagogía que han criticado pues, los sistemas educativos como sistemas que, que esclavizan, que oprimen, que te generan como esta apatía, ¿no? Omar, ibas a decir. A ver, sí, es,
Es que vi que abriste tu micro, Omar. Sí, bueno, referente también pues lo que es epistemología, yo creo que pues es entender los métodos que ha tenido el humano en construir su conocimiento, ¿no? Y muchas veces hacía la referencia, como usted se acuerda del Principito, o también de los maestros que nos han marcado en la vida. Y siempre también tengo un recuerdo muy grato de que repetía mucho, y a lo mejor lo han escuchado de alguien más, es que siempre hay que mirar hacia arriba, hacia el cielo, porque a veces nos encontramos muchas cosas y le damos también un sentido a todas. Tal es el caso cuando vemos a las nubes y les vemos una forma, ¿no? La asociamos a algo, ¿no? Es que, mira, un conejo, un dragón, y es la capacidad imaginativa que tiene el ser humano, ¿no? Cosa que a veces nos acordamos de adultos cuando tenemos ese momento nos llega ese momento de ensimismarnos, pero son momentos como que de quietud. Entonces también habla de concentración, de quietud, de calma en nosotros, ¿no? Entonces, si esto lo llevamos a la ciencia, es también, es quietud, es concentración, qué finalidad, o simplemente un momento de inspiración también, ¿no? Sería el... Sí, sí, no, muy bien, Omar. Justo eso es lo que estoy como tratando de proponer, que es lo que tú comentas, ¿no? O sea, es decir, hoy el conocimiento significativo, esto que tiene que ver con la inteligencia emocional, pues me parece que resignifica la epistemología, ¿no? Porque cuando hablamos justo eso, ¿no? Epistemología como la ciencia del conocimiento o como la rama de la filosofía que explica cómo conocemos o como lo expresaste tú como metodologías, ¿no? Método para mí es camino y volvemos entonces a la metáfora, ¿no? Método en su etimología más sencilla es camino. Su metodología es el camino que tú utilizaste para llegar a un objetivo, ¿no? Entonces estamos dentro de la misma, digamos, metáfora, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegaste? Bueno, pues llegué, como bien dices tú, pues llegué a través de un maestro, ¿no? Llegué a través de un guía, ¿no? También guía, ¿no? De alguien que me acompañó. Y entonces estas metáforas que tienen que ver, como dices tú, con la percepción, con la vista. Entonces, por eso te dicen estas metáforas como todo es del color del cristal con que se mira, ¿no? Y ahí estamos otra vez con una, o sea, metáforas, ¿no? Porque pues obviamente no es que nos pongamos unos lentes. Hoy cuando hablamos, por ejemplo, de perspectivas, también dicen, ponte los lentes rosas para que veas desde la perspectiva de género. Es una metáfora, tiene que ver con la mirada. La mirada que se yergue y ve en el horizonte y se vuelve visión. Ahí está lo que dijiste, ¿no? La vista se vuelve visión. ¿Qué no es lo mismo? No, porque la vista es solo el sentido inmediato de lo que veo. Y la visión tendría que ser la vista sumada a la imaginación. ¿No? Proyectar, ¿no? Miren, no compren ninguno de esos libros del secreto ni la ley de la atracción. Este diplomado les va a servir más. ¿Por qué? Porque claro, la epistemología es ese proceso, ¿no? En el que nos hacemos conscientes de cómo conocí. Y muchas de las cosas que conocemos, las conocemos previamente. Toda esa es la discusión filosófica. ¿Cómo que previamente? O sea, me estás diciendo que hay un conocimiento innato, que es una discusión que tenían los filósofos antaño. No, sino que hay experiencia, ¿no? Hay un saber empírico. Hay algo que aprendimos en algún momento que no sabíamos que lo íbamos a utilizar en el futuro. Pero hay algo que aún no sabemos, pero que podemos llegar
a deducir en la medida en que asociamos otros conocimientos para llegar como una especie de previsión, ¿no? Entonces, por eso cuando hoy dicen, es que tienes que proyectarte, ¿no? Tienes que imaginarte como eso que quieres ser, ¿no? Que entonces están estas metáforas de visionar, ¿no? Mirar a futuro, pero curiosamente casi no nos enseñan a imaginar. Le tenemos mucho miedo a la imaginación. Yo siento que es un elemento fundamental en tanto que es un sentido interno que es perfectamente incorporable a un debate y una discusión, como le dijiste tú, científico, ¿no? Yo creo que hay que empezar a hablar más de la imaginación e incluso ya lo estamos conectando con el derecho. Yo siempre lo estoy conectando con el derecho, aunque no parezca que no siempre lo estoy conectando, ¿no? Pues porque al final tenemos esa formación. Entonces era muy lógico pensar que en algún momento la epistemología pudiera apellidarse jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque al que redacta sentencias le llaman proyectista, proyecta, visiona, imagina cómo será el final de esa historia. Y al final, entonces, la epistemología sí es metodología, sí es camino, sí es itinerario, ¿no? Sí es una operación mental, ¿no? Que debemos hacer conscientes de nuestras emociones, pero también, de alguna forma, la epistemología se vuelve un recurso necesario para la construcción de escenarios futuros, ¿no? O sea, se vuelve, por ahí lo he dicho en otros lugares, para que la metáfora sea más eficaz, una máquina del tiempo. O sea, nuestro cerebro es una tremenda máquina del tiempo que casi insisto, por la síntesis que hacemos, no somos conscientes de ello, ¿no? Pero fíjense qué interesante. Cuando decimos cómo conocemos, podemos hacer ese viaje en el tiempo hacia el pasado, ¿no? Es que de alguna manera hay cosas que yo llegué a conocer hace mucho, pero la psicología todavía se pone más interesante. La psicología nos dice que muchas de esas cosas pueden no ser conscientes. Quizá hay cosas que ya conocemos, pero que están en nuestro subconsciente y que algún sonido, alguna imagen nos las detona en el presente. Entonces, ese viaje en el tiempo es complejo, porque ese viaje en el tiempo a veces te puede permitir recordar, revivir cosas que son conscientes o cosas que son inconscientes. Pero también ese viaje lo podemos hacer hacia adelante, hacia el futuro. Y es toda una discusión, porque en realidad pues, el presente es casi una ilusión, ¿no? O sea, no, yo digo presente y ya es pasado, ¿no? Entonces, constantemente estamos haciendo estos traslados, estamos tratando de descubrir de dónde vienen esos elementos que nos permiten conocer o deducir por qué tenemos esa idea o esa conexión o esa representación de algo cuando lo pensamos, ¿no? O cuando lo hablamos, Y eso está siempre constantemente en estudio, en análisis, ¿no? O sea, es decir, ya hoy seguramente las neurociencias están descubriendo que pues efectivamente hay una área específica del cerebro que hace este tipo de operaciones, que requiere de un tipo de químicos y que algunos de estos químicos pueden fomentar o favorecer un cierto tipo de conexión, ¿no? Que se llaman sinapsis, ¿no? Y así como las neurociencias están descubriendo eso, también la psicología está descubriendo pues que hay procesos concretos que nos permiten profundizar, ¿no? Tú usaste una palabra, Omar, ensimismarnos, ¿no?
cómo la epistemología a veces significa ensimismamientos, es decir, cuando dicen profundizar, curiosamente es como ir hacia adentro de ti. Pero curiosamente a veces la respuesta está fuera de ti, ¿no? O sea, es decir, está en observar lo que tienes delante, en conectar con lo que está fuera de ti, y tienes entonces que salir de ti para conectar con las demás personas, pero que eventualmente estás siempre conectado contigo, ¿no? Por eso yo he estado como usando ¿no? estas palabras. Representar es volver a ser presente algo que no está. Reconocer es conocer algo que ya habías conocido. Por eso, pero vean qué interesante esto. Cuando yo veo a una persona, reconozco en esa otra entidad, vamos a decirlo así, en ese otro ente, reconozco a otro como yo o a otra como yo. Reconozco, ¿no? Le atribuyo, le asigno, le dignifico. Por eso se habla de dignidad, ¿no? Y entonces vuelvo a conocer a alguien que en parte es como yo, pero que a la vez es distinto. Entonces, todo este asunto, fíjense, tan trascendente, por ejemplo, del principio pro persona, es poco analizado en términos filosóficos y epistemológicos. O sea, ¿qué significa que yo tenga que atribuirle, asignarle, reconocerle libertades y derechos a otra persona? Es bien complejo. Sí, no sé si lo están como percibiendo como yo, ¿no? O sea, me conozco y me reconozco en el otro. La famosa alteridad u otredad, ¿no? Es bien complejo. ¿Qué de igual y qué de distinto, no? Y por eso los temas hoy, pues, tan complejos y polémicos incluso, que tiene que ver con personas que tienen personalidades que no son estandarizadas o que no teníamos como identificadas y clasificadas de algún modo, ¿no? Y que entonces cuando tenemos que describir o nombrar, pues cuesta trabajo, ¿no? Ese es un tema. Bueno, y ahora justo con el triunfo de Wendy en la Casa de los Famosos, seguramente también estará discutiéndose en muchos espacios, ¿no? No sé por ahí, pero justo asociándolo al derecho electoral decían que hubo 126 millones de votos, ¿no? Una cosa alucinante, ¿no? En todo el proceso de la Casa de los Famosos. Bueno, pues o sea, un involucramiento que genera este fenómeno de la cultura pop. Pero bueno, entonces conocer, reconocer, ¿no? Volver a conocer, ¿sobre qué base? Y ahí es donde justo, digamos, es donde tenemos como que, a mi parecer, tener esa cautela, ¿no? Yo, no sé si se los sugerí o se los recomendé en la otra sesión que tuvimos del diplomado, pero me parece oportuno que diplomados como estos los disfruten plenamente. O sea, decir, que se regodeen sobre las palabras, ¿no? O sea, así como estoy haciendo yo, ¿no? Concepto, ¿qué es concebir? ¿No? ¿Qué significa, ¿no? ¿Cómo lo pongo en marcha? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera en la realidad, ¿no? Porque después cuando lo trasladamos al derecho se vuelve tremendamente útil, ¿no? Es decir, casi no somos conscientes de ello, pero yo ahí he detectado un problema. Es que cuando juridizamos algunos saberes, los empobrecemos, ¿no? Te voy a explicar. Epistemología, pues es esto todo que estoy describiendo. Cuando lo volvemos epistemología jurídica, se vuelve algo como muy concreto, como descripción de la ley, descripción de la norma, ¿no? Cuando en realidad epistemología jurídica, por lo que hasta este punto he estado diciendo, pues tendría que ver con los procesos mentales por los que llegamos a conocer ciertas áreas o cuestiones del derecho, ¿no?
Ahora, por ejemplo, que está de moda todo lo del derecho probatorio, pues la epistemología jurídica es fundamental, es súper fundamental, ¿no? ¿Cómo se llegó a saber que esa persona eh, se ajustaba a esa hipótesis normativa? O sea, ¿cómo es que esa persona era culpable o no de algo, ¿no? O justo caía en esa categoría que el derecho le estaba asignando. ¿Cómo sabemos, no? Y dices, los hechos. ¿Y qué es un hecho, no? ¿Cómo se establece, no? ¿Quién lo vio? ¿Cómo lo describió? ¿Cómo llegó hasta acá? Y los pruebólogos le dicen cadena de custodia, ¿no? Tiene nombre de telenovela, pero bueno. Entonces, o sea, ¿cómo es que llegó a nosotros esa idea? Y curiosamente llegó a través de una historia. O sea, llegó a través de una narración. Por eso es que Tarufo tenía tanta, no sé, tanto apego, tanto gusto por este concepto de la narración, ¿no? Las narrativas, ¿no? Y entonces resulta que es súper importante en el derecho contar historias. Nos la pasamos contando historias. Pero seguro hasta este momento nadie les había dicho de la importancia que tiene en el derecho contar historias. O sea, nadie nos dijo, bueno, al menos a mí en la carrera, así, oye, pues te vas a tener que convertir en un profesional de las historias. Yo creo que si lo dice algún profesor lo hubieran tachado de ridículo, pero después de todo lo que yo he dicho hasta hoy, seguro dirán, tiene razón. Porque al final una demanda es una historia, ¿no? Una sentencia es una historia. Es más, la ley es una historia. Es una narrativa que busca ordenar algo que no existe, ¿no? Darle orden a un algo. O sea, el que legisla está imaginando un espacio social en el que se van a dar esas relaciones, que se van a regular de alguna forma, ¿no? Entonces, me parece que sería importante, de alguna manera también, por eso decía yo, concebir la epistemología no solo como procesos aislados y ultrapersonalísimos, sino más bien como narrativas colaborativas, ¿no? O sea, hoy justo me desperté, así apenas encendí el celular a ver si había mensajes y me apareció en Google una, una noticia que decía, construyen una novela en Twitter y después de un año, hoy se van a reunir para llegar al final, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos, o sea, el proceso fue que fueron haciendo un hilo y fueron ahí. Yo una vez hice ese ejercicio en sala especializada del Tribunal Electoral. Fue interesante, ¿no? O sea, lo que hicimos fue pasar una libreta y entonces íbamos escribiendo y al final alguien juntó todo eso y ya no me acuerdo si le pusimos entre todos final o yo le puse final, pero eh, ese ejercicio es importante porque así estamos construyendo todo el tiempo cosas relativas al conocimiento, ¿no? Eh, en expresiones como quien dice, nada hay nuevo bajo el sol, no descubriste el agua tibia o no sabes ¿no? El hilo negro, todo eso, ¿no? O sea, siempre hay cosas que fuimos tomando de algún lado y las fuimos poniendo ahí como una especie, por eso le llaman mapa mental, y fuimos construyendo una cartografía, o sea, fuimos sumando cosas para poder tener una imagen más prístina de algo, ¿no? Entonces, por eso creo que la epistemología debería de ser un proceso, bueno, entendido hoy bajo este idea del constructivismo, un proceso colaborativo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? A ver, cuéntenme. Abro un espacio para que nos digan de sus libros, de sus lecturas que les ayudaron a formarse alguna experiencia, leyeron Antígona o algún acercamiento a ese maravilloso tema de la epistemología jurídica. ¿Quién nos cuenta? Hugo, Magdalena, Héctor, Ricardo, Alan y Bella Joan.
Salvador. ¿Alguna idea que nos compartan? Tuve problemas, doctor, unos 20 minutos en la conexión. Me acabo de conectar. Sí, no te preocupes, todos tuvimos problemas. La interfaz estuvo fallando. El Google Meet. Bueno, entonces le seguimos un poquito. ¿Hasta aquí todo bien? Claro, sí. Seguro ha estado un poquito enredado, ¿no? Pero me he ido así como con calmita para ir hablando de todos estos, de todas estas acepciones y palabras que se relacionan con la epistemología, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí he nombrado, he dicho algunas de las cosas que se relacionan con la epistemología e incluso he expuesto, esbozado mi noción que tengo de epistemología, ¿no? Y he dicho y he sumado que para mí la epistemología tendría que ser, sí, claro, un proceso personal, vamos a decirlo así, individual, pero que siempre está de alguna forma conectado con ese proceso pues, de la cultura universal y de los otros y del otro en concreto, ¿no? O sea, es muy difícil pensar pues, que nosotros originamos una idea, ¿no? Es interesante porque me parece que hoy la epistemología, con todo lo que sabemos, lo que hemos leído, lo que hemos visto, se vuelve un asunto tremendamente entretenido, ¿no? Aunque ustedes no lo crean. Porque, claro, esta discusión además que tiene que ver con la inteligencia artificial, la tecnología y eso, ¿no? O sea, ¿quién dota a las máquinas de conocimiento y cómo es que las máquinas pueden empezar a conocer por sí mismas, ¿no? ¿Y cuándo es este momento en el que la máquina toma conciencia? Ya tomamos otra palabra, ¿no? Conciencia, ¿no? Que tiene que ver con el saber, ¿no? O sea, es decir, es como hacerte cargo de ese momento en el que entiendes que eres parte de algo, ¿no? De algo que puede ser justamente, pues eso, la construcción de conocimiento, ¿no? Y entonces, de alguna forma, toda esa carga intelectiva que traemos desde quién sabe cuándo, ¿no? O sea, porque en estas teorías del cerebro, pues el cerebro fue creciendo, fue adaptándose, fue teniendo otra forma, o sea, otra morfología literalmente, para asumir todos estos procesos mentales, ¿no? Entonces, en algún momento, incluso lo que ingerimos, ¿no? O sea, es decir, el cerebro mejoró cuando empezó pues empezamos a comer carne, ¿no? En algún momento de la historia. Y bueno, al final pues, son esas las teorías de la evolución, ¿no? Como decían, teorías porque pues al final son discutibles, pero bueno, eso es lo que sabemos hasta hoy, ¿no? Es decir, que el cerebro fue creciendo y adaptándose para aprovechar mejor su entorno y poderlo transformar, ¿no? También es cierto que así como fuimos utilizando mejor nuestro cerebro para cosas buenas, también lo fuimos utilizando para cosas malas, ¿no? Y así como podríamos ver a la humanidad como el gran logro de una especie para enfrentar su entorno, pues también podemos ver a la humanidad como una especie parásita, ¿no? Que creció para acabarse el mundo, ¿no? Y que justo estamos hoy en una discusión bien interesante a propósito, bueno, pues de todo el cambio climático y medioambiental y toda esta depredación que hemos hecho sobre flora y fauna, a veces para cosas sin sentido, ¿no? O sea, decir, entonces, ¿para qué es el conocimiento? Por eso insistí mucho, me parece que tendríamos que asignarle esta vocación social, ¿no? Para mejorar al mundo, para hacerlo mejor, ¿no? Claro,
allí ustedes encontrarán otros relacionamientos, otras acepciones, como el conocimiento es poder, ¿no? El conocimiento es para tener más control, el conocimiento es para someter a otras personas, ¿no? Entonces, claro, somos esa especie que es así de ambivalente, así de ambigua, ¿no? Que puede utilizar el conocimiento para cosas muy buenas como lo puede utilizar para cosas muy malas, ¿no? Y de esto hay tremendas metáforas en la cultura popular, ¿no? En la famosa novela gráfica The Watchmen, hay un superhéroe, digo así superhéroe porque al principio es superhéroe, luego se vuelve un supervillano, ¿no? Que es el Doctor Manhattan, ¿no? Y este personaje es muy interesante a nivel epistemológico, porque pues es un ser humano normal que a partir de sufrir, ya saben, ¿no? Todos los superhéroes para esto, una especie, bueno, en un experimento sufre una transformación que lo vuelve un ser, vamos a decirlo así, que empieza cada vez a conocer más cosas, ¿no? Entonces empieza a conocer, a conocer, a conocer, a conocer, hasta que en un momento, bueno, pues se vuelve puro conocimiento. Y su conclusión es que la única manera de salvar al planeta es extinguiendo a la raza humana, porque la raza humana es la que está aniquilando, ¿no? La raza humana, ¿no? Entonces, una paradoja que está muy presente, ¿no? Digo, igual, digamos, alguna representación es la de Thanos, ¿no? De una forma menos dramática y trágica. Y hay por ahí otra metáfora cinematográfica, una película que se llama Lucy, con esta actriz que hace Viuda Negra, se me fue ahorita el nombre, Scarlett Johansson, exacto, gracias Omar. Y entonces en Lucy es una chica que le meten una droga, que es una droga pues así como que están probando, que te hace como de alguna manera exponenciar todas tus facultades intelectivas. Ya ven que las drogas, o sea, bueno, algunas drogas se presume que lo que hace es como, de alguna manera, generarte más atención o hacer como que tus funciones cerebrales se vayan al máximo, pero después, bueno, cuando viene la caída, ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, en esta película le ponen esa droga, pero se pasan digamos, de droga, porque lo que quieren es como que sea como eso que dicen los mulitas, ¿no? O sea, que pase la droga de un lado a otro, pero la droga le estalla en el cuerpo, y entonces esta droga empieza a producir un proceso en el que ella empieza justo eso, a conocer más, que termina disolviéndose literalmente, ¿no? O sea, es decir, se fusiona se vuelve el conocimiento absoluto, ¿no? Entonces, bajo esta premisa de que nuestro cerebro está subutilizado, o sea, ¿qué pasaría si lo utilizáramos al máximo? Hay muchas metáforas sobre eso, ¿no? ¿Dónde más vi una metáfora así de alguien empieza a conocer, a conocer, a conocer? Bueno, seguro en Los Simpson hay una parodia sobre esto, me suena que sí. Y entonces por eso dicen que también el conocimiento absoluto, pues eso es algo peligroso, ¿no? Que curiosamente también está en el Génesis, el árbol de la sabiduría, ¿no? O sea, comer de la manzana, lo peligroso no era porque desafiaste a Dios y no le hiciste caso, ¿no? Sino porque eso, o sea, esa ambición del ser humano de conocer igual que Dios, ¿no? De tener ese conocimiento absoluto, podría ser peligroso, ¿no? Entonces, hay por ahí, pues, esta como ¿cómo le podríamos decir? Pues sí, como esta alerta en la cultura, ¿no? Desde siempre, de qué podría generar conocimiento, ¿no? O sea, es decir, que entre más conocimiento tendrías que ser más responsable con él, porque el conocimiento entonces eventualmente te puede llevar a un mal camino, ¿no? Curiosamente esto está incluso en la propia historia de Sócrates, ¿no? O sea, Sócrates llega un momento en que, o sea, claro, yo solo sé que no sé nada, pero sabiendo que no sé nada, soy el más sabio de todos. Lleva una especie de como de paradoja, ¿no? Entonces, que curiosamente llega a esa conclusión conociéndose a sí mismo.
Fíjense, ahí siempre está conocer o conocimiento, ¿no? Está una cuestión epistemológica. Llega un momento que esa super humildad lo lleva a una super soberbia, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, pero entonces sé que sé más que todos, y como sé más que todos, yo soy el más sabio. Entonces, como sé que soy el más sabio, ya no tengo con quién discutir, con quién pelearme, no voy a aprender nada de nadie, ¿no? Entonces decide tomarse la cicuta y se muere, ¿no? O sea, es que es tristísima esa historia, ¿no? Muchos lo ven como una historia heroica, pero yo la veo como una historia sumamente triste, ¿no? En donde él se tiene que quitar la vida al saber que no hay nadie, con nadie más con quien discutir o debatir, o que haya algo más que pueda aprender de alguien, ¿no? Y que también está, por ejemplo, en una obra de la literatura ya del siglo XX que se llama Fahrenheit 451 de Bradbury. ¿Y qué pasaría si el conocimiento es lo que nos hace infelices, ¿no? Los tontos son felices, no se preocupan de nada. Entonces se les ocurre un país en donde un sistema en donde la gente pues no tenga acceso a la literatura, no lea libros, porque los libros entonces generan preocupaciones. Entonces, claro, visto desde allá, o sea, la felicidad como ignorancia, pero visto desde acá, pues el poco conocimiento que se pueda tener, o mucho conocimiento, como control, ¿no? Entonces, que está en la idea del derecho electoral y del sistema político y todo eso, ¿no? Es decir, ¿y qué tal si todo esto se trata de hacernos más ignorantes para ser menos resistentes o menos críticos o contrarios a las cosas? Entonces, ahí esa paradoja también es muy interesante y se ha manejado en distintas ocasiones en la cultura popular, ¿no? Y en la cultura en general. Entonces, bueno, por eso decía yo agregar a esta idea de conocimiento el compromiso o la responsabilidad social, ¿no? O sea, el compromiso, digo, el conocimiento tiene que tener esta hipoteca social, ¿no? O sea, entre más conocimiento, más responsable tiene que ser la persona, porque eso supone que ese conocimiento será utilizado de manera adecuada, ¿no? Y entonces también pues debe haber un proyecto, ¿no? O sea, a nivel Estado, ¿no? En el cual pues ese conocimiento de alguna forma vaya articulándose de manera equitativa, ¿no? O sea, es decir, que se vaya accediendo a él. Ahora, lo que también se ha dicho es que hemos descubierto que no hay o no debería haber un parámetro de la inteligencia, ¿no? O sea, es decir, yo sé, bueno, el IQ, ¿no? Es que este tiene más IQ que esta persona otra, ¿no? O este es más inteligente que otro, sino que hay diversidad de inteligencias, ¿no? Pero también eso sería un eufemismo, porque ciertamente, aunque sí tenemos inteligencias de diverso tipo, el acceso al conocimiento sí puede generar una inequidad social, ¿no? Es decir, si hay un conocimiento que es necesario y por eso es que entonces tenemos sistemas educativos dentro de nuestros estados, ¿no? Que hacen posible pues el ejercicio de los otros derechos. Así que cuando en un sistema no hay un adecuado sistema educativo, en un sistema político no hay un adecuado sistema educativo, pues obviamente también se corren riesgos de otro tipo, ¿no? Entonces, por eso siempre el proyecto se considera, o sea, como una cuestión relativa a la construcción del Estado constitucional del derecho, pues una adecuada reforma educativa, un adecuado sistema educativo, ¿no? Que esto, bueno, pues nos viene de un imaginario que está radicado en la idea democrática, ¿no? La democracia como un sistema que permite un tipo de horizontalidad en el cual las personas tienen más o menos los mismos conocimientos para poder debatir las ideas políticas en una misma proporción, ¿no? O sea, que haya, pues eso, un equilibrio en eso, ¿no? Entonces, pues si hay
personas que de alguna forma no tienen esos conocimientos por la falta de oportunidades, pues eso entonces debe encender los focos rojos de cualquier sistema, porque eso pues va a generar en esa desproporción, va a generar sometimiento, manipulación, control, ¿no? Que eso también pues, está en diversas obras de la literatura, como es el caso, por ejemplo, de 1984. Entonces, nuestra generación ha creído importante generar esa horizontalidad o esa equidad, pero no lo hemos logrado. La verdad es que estamos lejos de ello, ¿no? Y que además seguimos sin encontrar pues una fórmula, ¿no? Alguien dice que es imposible en sociedades como las nuestras, que son sociedades tan grandes, o sea, decir que son poblaciones grandes, y además, pues, cuando existe, pues, un cierto nivel de pobreza, ¿no? Entonces, por eso asocian también conocimiento con un tipo de desarrollo económico o comercial, ¿no? En la medida en que alcanzáramos algunos objetivos de índole económica, podríamos facilitar sistemas que pudieran educar a la población, y así, pues, estamos ahí metidos como en esa especie de dilema. Lo cierto es que de alguna forma también hay, hay como una especie de, ¿cómo le podríamos decir?, de deterioro, de crisis, ¿no? De todas estas cuestiones, por ejemplo, ahora con la pandemia, y entonces hay una especie como de retroceso, ¿no?, en estos temas educativos, ¿no? Donde no todos llegan a tener el mismo acceso, ¿no? Y la sociedad del conocimiento también se ha basado en este avance tecnológico, porque supuestamente teniendo más acceso a recursos tecnológicos, al Internet y a todo esto, eso generaría que el conocimiento pudiera llegar a más personas y llegar a más lugares, ¿no? Pero también eso no ha sido cierto, porque el problema es que pues finalmente la tecnología y todo esto se usa pues, para fomentar más consumo, para apoyar más al capitalismo, y no permite que pues, realmente ese conocimiento indispensable y necesario llegue a todos lados. Entonces, por donde nos podríamos informar para conocer más, pues nos estamos desinformando. Y por eso, pues, hay quien le ha colocado a este fenómeno el término infodemia, ¿no? O sea, es decir, como un mal de desinformación que finalmente pues termina impactando en una especie de desconocimiento. Entonces, no sé, esto también es muy debatible. ¿Somos hoy la sociedad más informada y por tanto la que más en todas estas etapas, ¿no?, de la humanidad conoce más? O sea, somos epistemológicamente una sociedad sana, y pues hay quien lo pone en tela de juicio, ¿no? Porque así también como conocemos algunas cosas, hemos llegado a desaprender otras. Ya no sabemos nada de la naturaleza, ¿no? O sea, hemos perdido ese contacto con los ciclos de la naturaleza, con muchas de esas cuestiones, pues que nos ayudaban a aprovechar de mejor modo eso. Y además cada vez estamos como más zombificados, por eso es que los zombies nos gustan mucho como metáfora, ¿no? De ese desconocido. ¿Qué es un zombie? O sea, es un muerto viviente, ¿no? O sea, es alguien que camina, que tiene funciones parecidas a las del ser humano, pero ya no piensa, ya no tiene cerebro, ¿no? Entonces, ¿será que nuestra sociedad es una sociedad de zombies? que ya no, o sea, presume conocer, pero en realidad no conoce nada, no sabe nada. Y bueno, pues esa es la preocupación más que problema, la preocupación con las generaciones que vienen, ¿no? Siempre como con esta ambivalencia. Estas generaciones que son más sensibles, que son más emotivas, que tienen más contacto justo con una parte de su humanidad, pero que por otro lado también están, pues eso, más metidas en un mundo virtual que no es el mundo real, y que eventualmente pues ese mundo virtual puede alterarse y puede llevar justo a un tipo de control o de manipulación, ¿no?
Entonces, más o menos esas son todas las, pues digamos, problematizaciones que se pueden hacer hoy contemporáneamente respecto del conocimiento, ¿no? Hay muchas otras que seguramente se me están quedando en el tintero, ¿no? Y como lo he ido haciendo, puenteando con el derecho, ¿no? O sea, es decir, ¿qué va a pasar cuando el derecho se conozca a través de la tecnología? ¿Qué va a pasar dentro de los mundos virtuales y tecnológicos donde los derechos se expresan o se viven de otro modo, ¿no? ¿Quién es el que conoce? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Cómo se genera el conocimiento? La epistemología sin duda seguirá siendo pues un acicate, ¿no? Un espacio de reflexión necesario, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? ¿Qué concepto les parece más atractivo de todos los que mencionamos hoy, ¿no? Yo me quedaría con sociedad del conocimiento responsable, si lo formulo así, ¿no? Necesitamos crear una sociedad del conocimiento que sea responsable, ¿no? Donde el conocimiento nos ayude a mejorar, nos ayude casi a sobrevivir. Hugo, adelante. Doctor, una amplia explicación respecto a estos conceptos básicos. Y en cuanto a esta de sociedad de conocimiento, también tendría que tener sus aristas. ¿Cómo la podríamos regular? Pues ahorita comentan la infodemia que se dio y que se presentó ahorita con la pandemia, pues existía demasiada información. A la expectativa de los comunicados. Esta sociedad de conocimiento, pues sí, implicaría pues también establecer algunos límites por ejemplo, ahorita lo que se está viendo con la distribución de los libros, del qué y cómo explicar a ciertos niveles de educación, los accesos que se deben de tener. Me parece que son los temas que sin duda van a generar varias discusiones en pro y en favor. Gracias, doctor. Sí, no, gracias a ti, Hugo. Se me ocurre un concepto ahorita justo que estabas tú exponiendo, Hugo, porque uno dice, ¿qué hacemos, no? O sea, al final de cuentas estamos muy expuestas y expuestos, ¿no? Pues, justo esto, ¿no? O sea, esa es nuestra preocupación, ¿no? Que alguien venga y trate de hacernos saber o conocer o nos informe de una manera que no sea la adecuada, ¿no? Y que entonces estamos muy expuestas y expuestos, ya sea pues eso, ¿no? A estos sistemas autocráticos que en el mundo siguen creciendo y que buscan de alguna manera generarnos un desconocimiento, que esa sería la idea. Y también el mercado, ¿no? El propio sistema capitalista que nos quiere hacer comprar cosas a una costa, ¿no? Pues eso, de nuestra integridad física, de nuestra salud mental, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente tanto a ese consumismo como a estos sistemas autocráticos, ¿no? Que crecen? Bueno, pues los griegos tenían un concepto que era la autopoiesis, ¿no? O sea, al final de cuentas, le podríamos llamarnos el pensamiento crítico, y es conservar pues ese espíritu filosófico, ¿no? O sea, esa emancipación pues se da en la medida en que uno toma conciencia de estos procesos y se mantiene alerta. ¿Cómo te mantienes alerta? Pues informándote con otras personas, tratando de diversificar las fuentes a través de las cuales te informas, ¿no? Tratando de generar debate, tratando de mantenerte siempre escéptico de alguna manera, ¿no? O sea, decir, la famosa epogé griega, ¿no? O sea, la pregunta, o sea, estarse preguntando, ¿esto será cierto? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿No? El arte de hacer preguntas. Entonces, la autopoiesis como eso, como quizá hoy como pensamiento crítico, ¿no? Y entonces, claro, no importa el nivel educativo que tengas, ¿no? Si
tuviéramos esta actitud, ¿no? Porque al final no se trata ni siquiera de conocimiento, ¿no? Se trata de una actitud de decir, quiero conocer adecuadamente y quiero que ese conocimiento sirva para cosas buenas. Entonces, esta actitud llevaría de alguna manera a tratar de estar alertas, ¿no? Respecto, pues, de todas estas potenciales influencias, ¿no? Es la única manera, ¿no? O sea, no hay otra forma, ¿no? La asociación, o sea, la asociación, la manera de cuestionar colectivamente las cosas, ¿no? ¿Cómo lo ven las demás personas? ¿Qué es lo que están pensando las demás personas, ¿no? Incluso las personas que no piensan como yo, ¿no? Porque además hoy hay otros dos fenómenos que tienen que ver, me parece, también con el conocimiento que nos están afectando. Y una es la polarización, ¿no? Es decir, nos dicen, lo que tú sabes, lo que tú conoces, lo que tú dices, eso, aférrate a ello y lucha con todo contra las demás personas que no creen igual que tú, ¿no? O que no piensan igual que tú. Y entonces esa polarización nos genera pues esa disociación, esa falta de fortaleza pues, para lograr consensos y entonces nos aniquila. Y la otra es la posverdad, ¿no? O sea, es decir, la construcción de verdades a modo, ¿no? Lo que llaman las falsas noticias o las fake news, ¿no? Entonces se está construyendo justo esta posverdad en ese contexto de alteración de hechos. Y esto con la tecnología va a pasar más recurrentemente, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial ahora es capaz de recrear a una persona y recrear su voz y hacerle hacer y decir cosas que quiera, ¿no? Entonces, pues, estamos a nada, pues, de ver o asistir hechos que se construyen en una computadora y que no tienen que ver con la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera, pues, protegernos pues, de todo esto? Pues es manteniéndonos críticos, ¿no? O sea, no veo otra opción, ¿no? Entonces, pues, al final yo también les felicitaría porque de alguna forma, pudiendo estar en otro lado, están aquí en un diplomado de epistemología tratando de discurrir sobre estas cosas. Entonces, me imagino que ustedes son candidatas y candidatos para poder ser ciudadanas o ejercer una ciudadanía crítica, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera colaborar con algún comentario? Bueno, pues yo les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, sus comentarios y espero verles pronto otra vez en este u otro diplomado de la Escuela de Justicia Electoral. Tengan una feliz jornada de martes y hasta la próxima. Buen día, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Buen día.